Bien, bueno, ya, entonces, dentro de lo que es la primera unidad, ¿cierto? Precisamente tocamos el tema de termodinámica, ¿no? Y pues en esa primera vez que tocamos sobre esto, hicimos un repaso pues, en relación a todo lo que son algunos conceptos básicos, propiedades como la energía interna, entalpía y propiedades importantes de los procesos termodinámicos, presión, volumen, y bueno, toda esa parte introductoria bastante básica. Dentro de la lectura que ustedes realizaron, primeramente en una de ellas, se dieron cuenta que era toda la parte de los efectos energéticos, cómo se da ese intercambio entre los sistemas. Y precisamente ahí le empezaron a hablar de trabajo, energía, en este caso interna, entalpía, entropía, calor, trabajo, como la forma en que se puede manifestar o se puede transformar la energía en el sistema, ¿cierto? Entonces, precisamente de ahí se habla de lo que son los balances energéticos. Posteriormente, entonces, se habla de lo que es la eficiencia, y cuando hablamos ya de máquinas térmicas, y hablaban en esta parte de lo que era la entropía. Hablábamos de los términos de eficiencia como la relación entre la energía suministrada, en este caso a la máquina o a lo que se vaya en este caso a utilizar respecto a lo que es la energía realmente utilizada. Entonces, toda esa parte inicial, también entonces la parte de lo que es la convención de los signos, ¿no? O sea, cuándo es positivo, cuándo es negativo el trabajo. En esos videos que les mandaba, precisamente se hacía ejercicio bastante sencillo en cuestión de simplemente utilizar esta primera fórmula de la primera ley básica, que ustedes conocen como el cambio de energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo, ¿cierto? Y que dependiendo de la situación que se tenga, si se está absorbiendo calor o se está suministrando calor, o si se está aportando trabajo o se está, en este caso, el sistema necesita trabajo, pues el signo cambia, ¿no? Y que básicamente en esa lectura, en esos ejercicios que tenía en el taller, básicamente era revisar cuándo era positivo, cuándo era negativo y pues tener en cuenta la parte de la conversión de unidades de energía, calorías, joule, kilojoule, que son pues normalmente las unidades más comunes y más porque más se trabaja. Otra de las partes que se vio en esa lectura es el término de la ley de Hess, ¿cierto? ¿Sí identifican a qué me refiero? Porque precisamente estaba era una de las preguntas y era una de las cosas que también ustedes trabajaron ahí en esa lectura. Y es cómo esta ley permite el cálculo de una variable importante que es la entalpía de reacción, ¿cierto? El calor de formación, que básicamente se puede decir que es la energía necesaria para, en este caso, producir un compuesto o una sustancia a partir de pues, sus reactivos. Y que esa energía se puede hallar directamente o se puede hallar, en este caso, por medio de las entalpías de otras reacciones químicas, o sea, la suma de todas esas entalpías, para pues, precisamente llegar a calcular esa ley de Hess. Ahora vamos a ver pues, un ejemplo para calcular esa parte, que era una de las preguntas de la lectura. Adicional a eso, entonces les había mandado un documento que era precisamente hablar un poco de lo que era la espontaneidad. Y en esa parte de la espontaneidad, precisamente esa actividad que les dejé para ver, para que como le fueran leyendo, se fueran empapando con estos conceptos, el término de energía libre de Gibbs, energía libre de Kelvin. Si a ustedes me gustaría de pronto escucharlo a ustedes un poco sobre qué leyeron acerca de estas dos variables, estos dos potenciales termodinámicos que son realmente importantes, no solamente para saber si una relación es espontánea o no, sino también para saber si una reacción química va a llevarse a la dirección que se desea o no, que es una de las partes utilizadas por los químicos al calcular esta energía. Entonces, bueno, me gustaría escucharlo a ustedes un poco. ¿Qué leyeron sobre eso? Lo que recuerdo de esa lectura de muy científico, lo que me recuerdo que, bueno, cuando hablamos de espontaneidad, estamos haciendo énfasis en que cuando una reacción empieza, digamos, no necesita una energía interna
ella puede continuar, por decirlo así. Pero todo no necesita una energía interna para una energía externa. Exacto. Correcto. Básicamente, todos los cuerpos tienen, todas las sustancias tienen almacenar energía interna. ¿Debido a qué? Debido a la energía cinética de las moléculas que conforman en este caso el sistema, la parte de la energía de flotación de los átomos, la energía generada por los movimientos vibracionales de la molécula. Todo sistema en el universo tiene energía interna, ¿cierto? La única forma donde no hay energía interna es en el caso de la temperatura cero absoluto, que ahí pues, se dice que las moléculas no tienen ningún tipo de energía, pero sabemos que es bastante complicado, por lo menos aquí tener eso. En condiciones muy extremas quizás sí. Pero todo lo que tú dices es muy cierto, la espontaneidad básicamente nos permite establecer si a una temperatura dada y a una condición de presión dada, ese sistema, pues esa reacción se va a generar de manera espontánea, es decir, sin tener que estarle agregando energía, sino que simplemente pues, a esa condición se va a solito. Y pues ahí podemos encontrar, por ejemplo, el ejemplo de la formación del diamante, ¿cierto? Quizá el diamante, nosotros pensaríamos que no es una reacción espontánea, porque toma muchísimos años, ¿cierto?, la formación del diamante, pero cuando hablamos de espontaneidad, no hablamos de cinética, o sea, no hablamos de velocidad con la que se lleva a cabo la reacción. Entonces, el ejemplo del diamante es un ejemplo claro. O sea, si uno puede ver, si uno pudiera acelerar el tiempo y ver cómo se genera, vemos que es un proceso totalmente espontáneo, pero es lento. Entonces, una cosa es la espontaneidad y otra parte es la cinética química, que precisamente ya es otra rama aparte de lo que estamos trabajando. Entonces, más adelante vamos a tocar. Digamos, el crudo también se puede considerar como una. El crudo no, porque es que el crudo no es como tal una reacción química, sino que es una mezcla. Exacto, entonces es un proceso físico, o sea, varia materia orgánica que se va acumulando. Obviamente sí se podría decir que puede haber ciertas reacciones químicas de fermentación, de composición ahí, pero el más claro sí es el diamante, porque el diamante es el carbono formándose en su otro estado. O sea que el carbono tiene diferentes estados, el grafito, el diamante, entonces ese sería como un ejemplo. También el caso de la fusión del hielo. ¿Okay? Ahora más adelante vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, esto es lo que les decía precisamente, el tema de los conceptos de calor, la simbología, y que a veces tiende a confundir un poco, ¿no? Cuando se están haciendo el ejercicio, si usted asume que todo lo que entra al sistema es positivo, ya sabe que todo lo que sale es negativo. Entonces, de acuerdo a la convención que usted tome, en algunos libros se toma de punto al revés, pero lo importante es que si usted define que todo lo que entra es positivo, todo lo que sale es negativo. O viceversa. Nosotros asumimos esa. De la flota. Sí, digamos, esa nomenclatura que todo lo que entraba al sistema es positivo. Sí. Y lo que sale es negativo. Pero si entra calor es positivo. Si sale calor es negativo. Así es. O si hay un rechazo es negativo. Lo mismo con el trabajo. Así es. Si el trabajo entra, producido por el sistema o producido en este caso, o sea, ejercido por los alrededores del sistema. Es correcto, si lo produce el sistema, es negativo. Ahí va precisamente, fíjate, el trabajo efectuado por el sistema sobre su entorno es negativo, pero si el trabajo efectuado sobre el sistema es ¿qué? Positivo. Si el calor se agrega sobre el sistema es ¿qué? Positivo, y si el calor se pierde por el sistema es ¿qué? Negativo. Entonces es como la nomenclatura que hay que tener definida y también asumir en los ejercicios, en la literatura, cuando se plantea el problema, cómo lo están tomando. Puede ser un poco confuso en esa parte. Puede ser confuso, o sea, yo lo hice de las dos maneras. O sea, como lo plantearon en el video. En el video decía que si el trabajo, por ejemplo, pues si el trabajo entraba, era negativo, y si salía, era positivo. Ahí la razón, exacto, por eso. Es como, para que me entiendan de la manera más sencilla, es como cuando tú haces en física para tomar un sistema de referencia. Si tú en física estás haciendo que para la derecha es negativo, ya sabes que para la izquierda es positivo. Cuando hagas los cálculos, te van a dar exactamente igual, porque estás asumiendo el sentido, en este caso, el sistema de referencia que queda bien definido como tal. Entonces, si ahí en el ejercicio ya lo estaban poniendo como negativo, pues ya tú sabes que tenías que cambiar el chip o ponerlo con la otra nomenclatura. Eso tiene que ser el mismo, correcto. Entonces, aquí podemos ver, pues, lo que precisamente hablábamos.
cuando se agrega al sistema calor o se agrega trabajo, pues obviamente se ve representada el aumento de la temperatura, y que fue lo que hizo precisamente Jules, pues, lo que hizo el calorímetro, y al darse cuenta que al mezclar constantemente una sustancia, o sea, ejerciendo un trabajo sobre una sustancia, se dio cuenta que aumentó la temperatura, y que ahí es donde vemos precisamente que los efectos de suministrar calor a un cuerpo no es solamente a través de diferencia de temperatura, sino a través también de un trabajo, y es lo que normalmente se utiliza en los laboratorios como calorímetro, ¿cierto? Y que se usa para medir lo que es la capacidad calorífica de la sustancia, y vamos a recordar un poquito sobre esto. Entonces, en el caso contrario, es cuando el calor es perdido, ¿no? O sea, si se ejerce trabajo, el sistema ejerce trabajo, el calor se trabajo, pues se ve una reducción de la energía interna del sistema. Y que precisamente ahí nos lleva a lo que es la parte de la energía libre de Helmholtz, como la cantidad máxima o la cantidad de trabajo que puede suministrar un sistema a una temperatura en la presión constante. Entonces vemos la simbología, cuestión de los términos de calor, cuando es positivo y cuando es negativo. O sea que una forma también como de verlo, el químico del sistema y lo ve desde dentro. Cuando analizamos los sistemas desde el punto de vista de la química o la física, o sea, como para entender precisamente esa conclusión que tú tenías ahí. O sea, en este caso, ¿qué vemos acá? Bueno, el sistema, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí en lo otro? ¿Qué entienden de ahí? Cuando vemos ahí, ¿qué entienden de esa imagen? A ver, de esa animación. Miren la primera situación y miren la segunda. Entonces, la primera, se está ejerciendo trabajo o se está qué? El martillito era qué? El trabajo, ¿cierto? Y que era la mechita allá abajo, el calor, ¿cierto? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa? Sube, ¿cierto? Sube el muñequito. ¿Sí lo ven? Ahí, subió. Y el caso contrario, ¿qué pasa? Si se retira o se ejerce trabajo, ¿qué estamos viendo ahí? Entonces estamos viendo lo contrario, el muñequito que va, ¿cierto? Entonces, ahí vemos precisamente lo que estábamos viendo. Y quiero que se den cuenta ahora, cambió la nomenclatura un poquito respecto a lo anterior que estamos viendo acá. ¿Cómo estaba antes? Antes era mayor, ¿cierto? ¿La que estamos viendo acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué cambió ahora la nomenclatura? ¿Qué creen que está pasando ahí? Era lo que precisamente tú preguntabas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿por qué? El químico ve el sistema de dentro como si él fuera el sistema. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahí? Entonces, pasa lo siguiente. Nosotros cuando estamos viendo el sistema desde afuera, entonces la nomenclatura que se tiene es que todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Cuando se hace el análisis del sistema desde dentro, como si el químico estuviera metido allá adentro, por así decirlo, que lo plantean ahí, la nomenclatura cambia. Si se dan cuenta que entonces, cuando se ejerce trabajo sobre el sistema, y cuando se ejerce trabajo, se ejerce calor sobre el sistema, es negativo. Y cuando el sistema ejerce trabajo o excede calor, es que positivo. Hay que tener en cuenta esa nomenclatura ahí, para que precisamente lo que pasaba y que los ejercicios lo tomaban de acuerdo a la primera o la segunda nomenclatura. A la segunda, ¿cierto? Era positivo cuando el calor era que, en este caso, ejercido sobre el sistema, y cuando el calor era generado por el sistema sobre los alrededores, y cuando el calor era realizado por el sistema sobre los alrededores era positivo. Y cuando el calor era, en este caso, absorbido por el sistema, o el calor era ejercido sobre el sistema, era negativo. Era lo contrario. El calor, sí, era lo que el calor, o sea, según nosotros vimos el video, el calor cuando entra al sistema es positivo, se está adicionando. Esa es desde la parte macroscópica, la parte general, pero visto dentro del sistema es lo contrario. O sea, cuando entra al sistema es negativo, cuando se ejerce trabajo sobre el sistema es negativo, que es lo que estamos viendo acá, mira. ¿Sí ves? Y el caso cuando el sistema ejerce trabajo sobre los alrededores y en este caso se excede calor a los alrededores, se ejerce trabajo sobre los alrededores, es que positivo,
sea, en este caso depende, o sea, para que lo entiendas mejor, depende de dónde te ubiques. Si te ubicas fuera del sistema o te ubicas dentro del, ¿qué? Del sistema. O sea, si estás teniendo en cuenta los alrededores, pues estás teniendo en cuenta lo que sucede dentro del, ¿qué? Dentro del sistema. O sea, si estás hablando dentro del sistema, o sea, desde dentro, como lo plantea acá, ¿qué estamos viendo? Entonces, si entra calor, ¿qué va a pasar ahí? La de convencido, o sea, hablemoslo desde el punto de vista de la nomenclatura. Si está entrando calor sobre el sistema, si está ejerciendo trabajo sobre el sistema, si lo estamos viendo desde el punto dentro del sistema, ¿qué va a pasar? Es positivo. Positivo, ya les digo que está positivo y positivo. Si se ejerce trabajo, o sea, cede calor, es que negativo. Pero ahora, si lo tomamos desde afuera, ¿qué va a pasar? Si estoy agregando calor, si estoy tomando desde afuera, desde los alrededores estarían perdiendo ¿qué? Calor, ¿cierto? Negativo. Y si el sistema ejerce trabajo, sería ¿qué? Negativo. O sea, depende de donde lo estés tomando. ¿Sí me van a entender? Bien. Entonces, ya ustedes conocen y pues voy a tratar de avanzar para llegar a la parte de espontaneidad, que es lo que me interesa. Ustedes ya conocen que es un estado de equilibrio térmico, en termodinámica hay varios equilibrios, hay equilibrio térmico, equilibrio material, equilibrio químico, hay diferentes tipos de equilibrios que guardan un sistema. Uno de ellos es el estado del equilibrio ¿qué? Termodinámico, o también conocido como equilibrio térmico, que ya ustedes lo conocen, y pues básicamente se habla de un equilibrio cuando las propiedades, las variables de un sistema se permanecen ¿qué? Constantes, ¿cierto? En el caso del equilibrio térmico, ¿qué es lo que va a mantenerse constante? La temperatura. Y en el caso del equilibrio químico, que es el que vamos a tocar ahora, ¿qué es lo que se va a mantener constante? La composición, que es lo que en este caso interesa en una reacción química. Bien, entonces, cuando hablamos de termodinámica es importante que ustedes les hablan de un concepto que es el concepto de función de estado. Y ese concepto de función de estado precisamente lo tocaron creo que una de las lecturas lo hablaba, y esa función de estado se define como un estado del sistema termodinámico que no depende de la trayectoria, o sea, no depende de cómo llega allá, sino simplemente del estado final. Pero como dice acá, es un sistema que tiene un estado definido y es independientemente de la forma como se alcanza ese estado. ¿Cuáles son propiedades de estado? La presión, el volumen, ¿cierto? La temperatura. Entonces, son funciones de estado porque al final a mí lo único que me interesa es cuánto cambió, ¿cierto? Más no me interesa el camino de cómo llego allá. Eso es lo que se conoce como la función de estado. O sea, no depende de la historia del sistema. Ahí tenemos temperatura, presión, volumen, energía interna, ¿qué? Entalpía. Todos estos son ejemplos de funciones de estado. Y que vuelvo y repito, yo puedo llegar a un mismo valor de esas funciones de estado, pero haciendo diferentes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo llegar, que puedo calentar una sustancia, pero haciendo diferentes procesos. Por ejemplo, yo puedo tener en un recipiente, puedo tener agua a presión atmosférica. ¿Cuál es la temperatura a la cual va a empezar a hervir el agua a presión atmosférica? 100 grados centígrados. Pero si yo ahora cojo ese sistema y le aumento la presión, ¿cierto? Y le aumento la presión a la atmósfera y le sigo aumentando la presión, ¿qué va a pasar? Entonces ya la temperatura de ebullición del agua ya no va a ser la misma, sino que va a ser menor. Entonces, la ebullición. Cuando, por ejemplo, el agua en Bogotá o en noviembre 5 grados centígrados hierve a una temperatura menor. Te explico por qué. Cuando ocurre un proceso de ebullición, ¿qué es lo que pasa? Todos los líquidos tienen algo que se llama presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor, para que me entiendan? Es la presión que ejercen las moléculas de la sustancia sobre la superficie como tratando de escapar, para que me entiendan. De la presión de vapor es en función de la temperatura y de la presión. Entonces, ¿qué pasa? Hasta una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. A esa temperatura, ¿qué pasa? La presión de vapor del agua y la presión de los alrededores se igualan, es la misma. Y ahí entonces empieza a ocurrir lo que es el cambio de fase, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando tú aumentas la presión? Pues si tú sigues poniéndolo a 100 grados centígrados, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre ahí? De la presión en este caso aumenta, ¿no? Y al aumentar la presión, ¿qué va a pasar ahí?
disminuye o aumenta, que hay que aumentarle más la temperatura. O sea, vamos a vivir a los mismos 100 grados centígrados o no. ¿Qué pasaría ahí con la presión de vapor? O sea, tendría que superar a la del agua, o sea, superar a la ya no sería una atmósfera, sino que sería ¿qué? 2 atmósferas. Ahora bien, ahí, si estamos hablando de presión, sería mayor o menor temperatura. Volviendo a la pregunta que tú hacías. No, por eso, por eso la ecuación de actuar demuestra la relación de la presión de vapor con una sustancia y depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Entonces, si estamos hablando de un sistema cerrado, un sistema abierto, cuando tú dejas el agua y le empieza a aumentar la presión, pues ¿qué va a pasar? Hay que aumentarle más la temperatura para que pueda aumentar la presión y igualarse a la presión de vapor. ¿Ok? Es una cosa. Ahora, ¿por qué yo les decía que cuando estamos en Bogotá el agua hierve a menos temperatura? Por eso, pero en Bogotá estamos hablando de una presión menor. Exacto, ahí estamos hablando de una presión menor. La presión de vapor que necesita en este caso ser el agua es menor. ¿Ok? Entonces, eso son ejemplos de funciones de estado y la relación que tienen. O sea, me interesan los estados finales. ¿Vale? Entonces, aquí estamos con lo que les decía, lo que les explicaba. Entonces, una cosa es un sistema, una presión de una atmósfera, una temperatura de 300 Kelvin, y aquí tenemos en este sistema una presión de 2 atmósferas de 300 Kelvin. La forma como llegamos allá no nos interesa, sino nos interesa el estado final del proceso. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la química, hay algo importante definir que son las condiciones estándar. No sé si te han visto que hablan a veces de condiciones normales o condiciones estándar. Por ejemplo, cuando hay ejercicio dice se tiene un gas a condiciones estándares o se tiene un gas a condiciones normales y no le da más información. Y usted dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo así? No me están dando más información. Pero precisamente el que le digan que está en condición normal, que está en condición estándar, significa que estamos en condiciones bien definidas. ¿Y que por qué se hace así? Para facilitar a un químico a la hora de realizar experimentos. Entonces les voy a mostrar ahora lo que son las condiciones estándares. ¿Cuáles son esas condiciones estándares? Entonces se habla de 105 pascales, ¿cierto? Se dice que si estamos hablando de soluciones, estamos hablando de un sistema donde se está disolviendo algo, hablamos de la concentración que sería 1 molar, ¿cierto? O también 1 molar. Y cuando hablamos de sólidos y líquidos, entonces hablamos de la presión de una atmósfera. Bien, esas son las condiciones estándares para un sistema en este caso gaseoso, o un sistema en este caso de una solución, o un sistema donde hay sólidos y líquidos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes es saber que en la termodinámica se encuentran con tablas donde podemos consultar las condiciones de una sustancia, por ejemplo, las tablas de vapor, podemos consultar a diferentes temperaturas y presiones las condiciones de un gas y su entalpía. ¿Ok? Muchas veces también se registran en las tablas información referente normalmente a temperaturas de ¿qué? De 25 grados, normalmente es muy común encontrar. Pero esa variable, esa propiedad puede ser en el caso calculada a cualquier temperatura, sino que se registran datos estándares. Entonces, aquí vemos como sintetizado para el tema de los gases, sobre todo, y basado en lo que dice la IUPAC. Recordemos que la IUPAC es la institución de toda la parte de reglas y normas que rigen la química, ¿cierto? Que es Instituto Universal de Química Pura y Aplicada, en español, más o menos así. Sí, Pure Applied Chemistry. Pure Applied Chemistry, International Chemical Organization. Entonces, ahí establece los términos de condiciones normales y de condiciones estándar. O sea, fíjense que son dos cosas distintas. Y que lo establece nuevamente para los gases. ¿Qué es eso de estándar? ¿Por qué decimos que es de estándar? Entonces, es como, por así decirlo, cuestiones de normatividad, para si los químicos entiendan a qué condiciones se hace. Entonces, que sea un concepto establecido por autoridad o por acuerdo, y que regla la medición de una cantidad de una práctica o procedimiento, lo que les decía, o sea, cuando
sea a realizar laboratorio, sobre todo. Y que se utiliza para hacer análisis de contaminación del aire, uso de gas, de líquido, o también como referencia para calibrar qué líquido. Bien, planteamos las condiciones externas de los gases. Sabemos que en termodinámica, pues muchos sistemas sabemos que se encuentran en estado gaseoso y precisamente se tienen en cuenta esto que es la temperatura de 273.15 Kelvin, 10 a la 5 pascales, ¿cierto? Son las condiciones establecidas por la IUPAC para el término de lo que es las condiciones estándares. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Para el tema de los gases, bueno, porque lo había comentado acá, Ajá. porque lo había entendido sobre la atmósfera o la presión atmosférica 25 grados centígrados, pero yo estoy lo está segregando ya entre cuerpos, si son gases, si son líquidos. Entonces, esas que tú dices, ahí más bien no serían estándares, sino normales, porque los normales pueden ser a cualquier temperatura. Entonces, es un tema cualitativo que depende de la preferencia de qué? Del investigador. Pero resumiendo un poquito, o sea, cuando hablamos de condiciones estándar, depende del fluido. No, eso es fijo, allá fíjate que aquí la estándar dice una atmósfera y qué? 0 grados, ya eso es definido. Exacto, pero ya las normales, pues fíjate que dependen de la presión y temperatura del qué? Del lugar. ¿Cierto? Y depende de las condiciones en las cuales se está haciendo el experimento o estudio o medición. Entonces, normalmente, ¿cuáles son las que toman como condiciones normales? Una atmósfera y lo que tú decías, 15, 20, 25 o 27 grados centígrados. ¿Sí me hago entender? O sea, la estándar es ya, o sea, eso se tiene que ser sí, así. ¿Cuáles se utilizan la estándar? Cuando se va a calibrar un equipo, se va a hacer algún procedimiento muy minucioso. Pero si te está analizando un sistema propio del investigador, el investigador define en su investigación cuáles son esas condiciones que normales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Entonces, seguimos con toda esta parte de las variables termodinámicas. Avancemos muy rápido en esto, ya lo hemos hablado, la energía interna, es la suma de todas las energías internas de una sustancia, el movimiento de las partículas, la energía cinética de las partículas, los movimientos rotacionales de las partículas, y creo que esa es la primera lectura, también salía, si tuvieron la oportunidad de mirarlo ahí, es todos esos efectos que aportan esos movimientos internos en las moléculas y que asuman lo que es la energía interna total del sistema. Bien, entonces, obviamente es importante tener en cuenta que jamás hablamos de una medida puntual de la energía interna. Lo que nosotros medimos es un cambio, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso. No es posible medir un punto exacto de la energía interna, sino medimos un cambio que ocurre en ella. Entonces, ahí está. Normalmente estamos interesados en determinar las variaciones de energía en el proceso. Entonces, la primera ley de la termodinámica, pues ya sabemos que esa energía interna depende del calor y depende del trabajo establecido por esa primera ley. Entonces, esa primera ley nos lleva a hablar rápidamente y a ver un poquito lo que es el experimento de Joule. Si lo conocen, lo que hizo Joule, el funcionamiento del calorímetro, cómo fue el experimento de él. Entonces, ¿qué fue lo que estableció Joule? O sea, él se dio cuenta que él podía aumentar la temperatura de un sistema agregando calor y también se dio cuenta que él podía obtener el mismo incremento de temperatura ya sea calentándolo o agitándolo, ¿cierto? Entonces normalmente se creía que la única forma de transferir energía era por medio de ¿qué? De calor, o sea, por medio de diferencia de temperatura entre los cuerpos, pero él se dio cuenta que podía obtener el mismo incremento ya sea calentándolo o agitándolo por medio de ¿qué? De unas paletas, ¿cierto? Pero ahí no aportaba ningún tipo de ¿qué? De calor, ¿cierto? Entonces, aquí se demuestra lo que es la energía, lo que es la primera ley de la termodinámica. Todo el cambio de la energía interna del sistema y se puede hacer un cambio en esa energía del sistema, ya sea por medio de agregar calor o, en este caso, aportando un trabajo, ¿cierto? Y ahí vemos como un poquito el esquema de lo que consiste el dispositivo. Es como que va moviendo y va generándose la agitación, ¿cierto? Entonces, ahí vemos a Joule, en honor a él sabemos que hay una unidad de energía, ¿cierto?
Entonces aquí podemos concluir lo siguiente. La energía interna es función del estado del sistema, ¿cierto? Su valor, lo que es su valor final, va a depender del estado inicial y final. ¿Ok? Esto es importante, ojo. ¿Qué habíamos dicho que eran funciones de estado? ¿Cuáles eran las funciones de estado? Temperatura, presión, volumen, entalpía. Pero ¿qué pasa con el calor y el trabajo? ¿Seguirán siendo funciones de estado ellas no? ¿Por qué no son funciones de estado? Su valor depende de la forma en que se realice el proceso, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y diferenciar cuáles son funciones de estado y cuáles son estas, ya no se llaman función de estado, sino se llaman de trayectoria, ¿ok? Entonces, el calor y el trabajo son solo formas de intercambio de energía. Bien, entonces, vamos a definir un concepto importante y que es sumamente importante en lo que es el cálculo de propiedades de un sistema para todo el tema de balance energético. Y por ejemplo, cuando se vaya a hacer simulación del proceso, las capacidades caloríficas son un término importante. Entonces, tenemos un primer concepto que es el concepto de capacidad calorífica. Tenemos capacidad calorífica y tenemos calor específico. Sí me imagino que han escuchado los dos conceptos, ¿no? Sin embargo, son diferentes. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es el calor que hay que aportarle a una sustancia para aumentarle en 1 grado Kelvin 1 mol de esa sustancia. ¿Okay? Es decir, ¿cuánto calor yo debo aportarle a una sustancia para que me aumente Kelvin 1 mol de esa sustancia? ¿Ve? De la forma en que se representa la capacidad calorífica es CP, y normalmente las unidades, es importante en termodinámica mucho cuidado con las unidades, porque a veces es donde más se emplea uno. Entonces, la unidad de la capacidad calorífica en el sistema internacional de unidades es Joule sobre Kelvin. Bien, entonces, otra propiedad importante de la capacidad calorífica es que cuando son rangos de temperatura muy bajos, o sea, no cambia bruscamente la temperatura, la capacidad calorífica se asume que es constante, o sea, se puede asumir que no depende de la temperatura. Mas, sin embargo, para rangos de temperatura más grandes, o de cambios de temperatura más visibles, la capacidad calorífica sí depende de la temperatura. Entonces, ¿cómo es su fórmula? Aquí está. ¿Dónde se relaciona? Aquí, en esta fórmula que nos permite calcular el calor que absorbe o el calor que libera un sistema, y es el calor que absorbe un sistema a la hora de pasar de una temperatura a otra, o sea, que necesita para pasar de una temperatura a otra, viene determinado por esta expresión, donde N es el número de moles, Cp es la capacidad calorífica y este es el diferencial de ¿qué? De temperatura. Esto también, normalmente también se conoce como calor sensible, ¿cierto? Es el calor que debe aportarse al sistema para aumentar, en este caso, una temperatura a otra. Normalmente este equilibrio o esta ecuación de balance es normalmente utilizada en los simuladores de proceso para hacer cálculos básicos de aumento de temperatura, es decir, cuánto calor debo aportar a una sustancia para llevarle una temperatura a otra. Entonces, por ejemplo, aprovecho y abro aquí HYSYS para que vean un poquito y contextualicen lo que estamos viendo acá y este término de capacidad calorífica y lo que es la parte de calor, ¿no? Me regalen un segundito aquí. Bueno, entonces si estamos aquí, por ejemplo, en Aspen HYSYS, les muestro un poco lo que es precisamente esos balances y cómo se utilizan esas expresiones. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un caso nuevo. Y les muestro un poco. Entonces voy a seleccionar aquí un componente, supongamos que voy a calentar agua. Y precisamente aquí en la parte de sistemas termodinámicos son ellos los que van a permitir precisamente calcular todas esas propiedades. Voy a tomar aquí, por ejemplo, un IQAP
y voy a irme acá a la parte que dice simulación. Y por ejemplo, tenemos acá este equipo que es un calentador. Y digamos que yo quiero saber cuánto calor tengo que aportarle al agua para llevarlo a una temperatura. Entonces aquí vemos la corriente de entrada, la corriente de salida. Esta es la corriente de calor que hay que agregarle. Y pues obviamente en ese equipo va a haber una caída de presión. Vamos a suponer que hay una caída de presión de 1 kilopascal. Vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 0.1 kilopascal. Y vamos a definir en este caso las condiciones de la alimentación de entrada. Vamos a suponer que el agua entra a 25 grados centígrados, que entra a la presión de 1 atmósfera y vamos a establecer que pues es agua pura, ¿no? La composición es agua pura, lo que está entrando. Y pues aquí no se definió. Ok, agua pura. Y definimos un flujo, una base de flujo, vamos a definir que son 100 moles hora. Entonces quiero que se den cuenta que entre las propiedades que aparecen en la sustancia tenemos algunas de las propiedades termodinámicas que precisamente hablamos. Ven acá, entalpía, ¿no? Se la alcanza, no la entalpía, se la alcanza a ver. La entropía también se la ve aquí, la entropía, y ven aquí también lo que es el flujo de calor que está aportándose ahí. Entonces, presión, temperatura, vemos lo que son diferentes propiedades termodinámicas, si lo van a ver. Entonces ya ahí me calculó ya la corriente de entrada. Ahora vamos a establecer la temperatura a la que quiero. Fíjense que el calor no aparece nada ahí. ¿Sí ven? Que no aparece nada de calor. O sea, no aparece un valor de energía. No lo conozco todavía. O sea, heat flow aparece 0 en empty. Entonces, ¿qué voy a calcular? Quiero saber cuánta temperatura, en este caso, cuánto calor debo aportar para llevar esa corriente de agua a la temperatura que yo quiera. Vamos a suponer que quiero llevarla a 90 grados centígrados. Entonces yo pongo aquí 90 y me corre el simulador enseguida. Entonces, ¿qué me calcula acá? Me calcula que para llevar el agua de 25 grados centígrados a 90 grados centígrados se necesita un calor de 493.2 kilojoules por hora. ¿Bien? Entonces ahí vemos, por ejemplo, lo que es el cálculo de un calor sensible y cómo utiliza en el caso de los simuladores de proceso, y que precisamente toda la programación de este tipo de herramientas está todo esto que estábamos viendo de acá. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Correcto, entonces se determina presión constante, así es, puede ser de una diferente temperatura, pero presión constante, o sea, cuando el sistema está a una presión determinada. Entonces, normalmente, cuando tú haces el cálculo de la entalpía, la capacidad calorífica de una sustancia pura, se hace una condición de temperatura y presión, o sea, temperatura y presión definida. Pero hay correlaciones, por ejemplo, tú puedes encontrar la literatura correlaciones donde te muestran cómo varía la capacidad calorífica para presiones definidas y en función de la temperatura. Bien. Entonces, fíjense que ahora hablamos del calor específico. Pues ya es muy similar a la capacidad calorífica, sino que aquí ya no es la cantidad de calor que hay que agregar para elevar en 1 grado centígrado, en 1 grado Kelvin la temperatura, ya no es un mol, sino es que un gramo, ¿cierto? Que se establece como joule, gramo, Kelvin. La otra se establece como ¿qué? Joule, mol, Kelvin. Es importante, ojo con ese término, toda esa parte ahí. Y en la ecuación de calor, ya no vemos que no se habla de moles, sino que se habla de ¿qué? De masa. Entonces, quiero que hagamos el ejercicio de Heisenberg. Quiero que hagamos el ejercicio de Heisenberg a mano. ¿Qué necesitaría tener para hacer ese cálculo que hizo Heisenberg ahí, de calcular ese calor que tienen allá? También vemos la capacidad que
calorífica del agua, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Busquemos entonces en Google cuánta sería la capacidad calorífica del agua. Y necesitaríamos en este caso los moles, ¿no? Los moles de agua. ¿Cuántos moles que yo puse? 100, ¿cierto? 100 gramos por hora. Y de base de una hora, o sea, eso es una hora. Digamos que sería una base de una hora. Te hagan el ejercicio y me lo muestran a ver si le da una base de una hora. ¿Cuánto es la capacidad calorífica del agua? Creo que es 1000 kilogramos, algo mil. Hagan el ejercicio. Ya les digo cuánto es. ¿Sí le cuál la señal aquí? Dice que en condiciones normales 1 kilogramo de agua necesitamos lo que para que ¿Cuánto? No, sería ese que tendría ahí sería cada bloque específico. Aquí ya me cargo. Por eso, pero háganlo con ese. Entonces, cambiémosle la base, ¿no? Le vamos a lo dejar aquí un momentico. Y cambiémosle, no trabajemos con 100 moles, sino que trabajemos borro aquí el flujo molar y trabajemos con flujo máximo, 100 kilogramos, para poder trabajar con eso, 100 kilogramos. Entonces, con 100 kilogramos me da calor ahí, me da 2738. 1, 2, 3, 4, 27.380 kilojoules. Ahora, ¿cuántas calorías es un joule? Ese lo usaron en la pantalla del video. ¿Se acuerdan primero? Creo que era 4.2, creo que era. O sea, como de masa, tomamos 100 kilogramos, 100 kilogramos. Y hagan el cálculo con la capacidad calorífica del cuerpo. ¿Cuánto fue que la cuenta? Sí, desde cuánto de una kilocaloría, ¿no? Serían 1000 calorías, ¿no? 1000 calorías. Entonces sería. ¿La masa cuánto sería? La masa sería 100 kilogramos. ¿Cuánto sería la temperatura 1? La temperatura 1 sería ¿qué? 35 grados centígrados, la temperatura 2 sería 90. Y el dato de la capacidad calorífica tenemos que es 1000 calorías por grado centígrado. ¿Grado centígrado qué? Por kilogramo, así no. Esa es una calidad que una kilocaloría por grado centígrado por kilogramo. ¿Sí así? La del agua dice que es una caloría. ¿Una caloría o...? No, aquí dice una caloría gramo. Una caloría por grado centígrado. Ah, ok, entonces no son 1000 sino... Sí, es lo mismo, porque si era kilogramo, entonces sería ¿qué? Una caloría gramo, ¿sí? Grado centígrado. Ajá, entonces listo, ahí lo tienen ya. Entonces sería Q es igual a la masa, que sería 100 kilogramos, con la capacidad calorífica, que sería ¿qué? Una caloría, grado centígrado, gramo. Entonces hay que pasar esos 100 kilogramos a ¿qué? A gramos, sería entonces ¿cuánto? 10.000, ¿no? 100.000. Sí, 100.000 gramos. Listo, 100.000 gramos por una caloría de gramo y la diferencia de temperatura que sería 90 menos 25. Listo, ¿cuánto le da eso? Ahí se cancela este centígrado, se cancela grado centígrado, se cancela gramo y queda ¿qué? Calorías. Ahora, ¿cuánto equivale un joule en calorías? Si no estoy mal, equivale a 4.2 calorías. Entonces ahí podríamos calcular y sabemos que un kilojoule, enseguida hagamos eso, sabemos que un kilojoule son 1000 joules. Entonces hagamos toda esa conversión y me lo calculan, quiero que me expresen ese calor en kilojoule hora, o sea, en kilojoule, ¿sí?
Y ahora la base pues, de tiempo que se toma. Hagan el ejercicio ahí. Bien. ¿Cuánto le dio? 1547 kilos. 1547 kilos. Sería multiplicar 65 por 10.000. Sería 500.000 calorías, entonces por entre 4.2 da 1.547 joules, ¿cierto? Y sería entre 100 entre 1.547.6 kilojoules. Así es. ¿Les digo? Bien, entonces, sigamos. Ahora bien, entonces sabemos que cuando hablamos de calor es importante tener en cuenta, sobre todo en procesos donde hay dos fases, o se genera un cambio de fase, el calor que se aporta a la mezcla o se aporta a la sustancia viene asociado también como a un calor que hay que suministrar para poder generar ese cambio de fase. Entonces, precisamente esos calores son los que ustedes conocen, han escuchado, menos en termodinámica, en algún otro momento, como calores latentes de evaporación, calor latentes de fusión, etc. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes encontrarse es el calor de vaporización. ¿Y pues qué representa? Entonces, representa la cantidad necesaria de calor que se debe aportar para, en este caso, pasar de estado líquido a estado gaseoso un mol de esa sustancia. Ahí lo vemos. Entonces, lo que es esa expresión, ese calor latente. Entonces, como N, o sea, el número de moles por el calor o el cambio que se esté generando. Bien. Entonces, es importante, y esto es cuestión básica, esto lo manejan ustedes desde ya hace bastante rato, y es entender cómo son los cambios de energéticos en el cambio de fase de una sustancia, ¿no? Cuando hay cambios en los que se necesita aportarse energía o hay cambios donde se necesita extraerse. Eso puede ser bastante claro. Los procesos de ebullición, los procesos de fusión, son procesos energéticos, endotérmicos, es decir, hay que aportar energía, y procesos como la condensación, procesos como la solidificación, son procesos donde hay que extraer o la sustancia cede energía. Bien, entonces precisamente una de las cosas que se tiene en cuenta cuando se está analizando procesos, ya sea reactivos, más que todo, y sobre todo en la parte de cinética química, una de esas variables que se analiza es los efectos energéticos. Pues muchas veces es necesario cuantificar si una sustancia hay que agregarle energía para que se produzca, o si la reacción, en este caso que se va a producir, es necesario aportarle energía. Entonces, eso es lo que se conoce como calor de reacción, ¿cierto? Y precisamente dependiendo de si es positivo o es negativo, pues sabemos si la reacción es exotérmica o endotérmica. De las reacciones en las cuales se libera energía se llama exotérmica, en las que hay que agregarle calor se considera endotérmica. Ya eso pues ustedes lo conocen bastante bien. Entonces,
Por ejemplo, aquí les voy a mostrar lo que es más o menos el esquema del funcionamiento del experimento de Joule para el tema de cuantificar esos cambios de calor. Aquí vemos pues lo que es una cámara, ¿cierto?, que contiene agua. Vemos acá el sistema, lo que son los cables o la resistencia eléctrica que va a calentar esa sustancia, y un termómetro que se utiliza para medir pues la variación que va, en este caso, a experimentar el agua, precisamente debido a la reacción química que va a ocurrir aquí. Entonces, esto que están viendo acá es un dispositivo o un esquema experimental que se utiliza para medir lo que son los calores de reacción. Cuando usted ve en la literatura o en las tablas que calor de reacción, calor de formación, precisamente esos son calculados de manera experimental. Y este es más o menos un esquema de lo que estamos viendo acá, en donde entra oxígeno, si se dan cuenta, y se va a poner aquí a realizar la combustión de esta sacarosa que está acá. Entonces, vemos que el sistema está aislado, y precisamente el medio, o sea, esto es agua, o sea, está sumergido en agua, y lo que va a hacer este termómetro es pues medir qué tanta temperatura aumenta al producirse la reacción, ¿cierto? Entonces, como lo acabo de decir, que va a generar la reacción química, va a generar una liberación de calor, ese calor lo absorbe el agua del recipiente y pues el termómetro va a medir ese cambio de temperatura que está ahí. Entonces, si tú conoces el cambio de temperatura que tuvo el agua, conoces la cantidad de agua que hay ahí en el recipiente, conociendo la capacidad calorífica, conociendo la cantidad de agua que tenías dentro del recipiente y conociendo el cambio de temperatura que ocurrió, que puedes calcular el calor que liberó, en este caso, la reacción, ¿cierto? Entonces, aquí vemos lo que decíamos, un sistema de la reacción, cuando la reacción es térmica, el calor es negativo. Entonces, ahí en este caso, es importante tener en cuenta que aumenta tanto el calor del agua como el calorímetro como tal. Entonces, más o menos entender un poquito cómo es esta parte de los calores de formación, sobre todo cuando les hablaban de la ley de Hess, que es ese calor de formación, esa entalpía en formación, que son pues importantes tenerla. Entonces, aquí está como la fórmula matemática de cómo se calcula ese calor de reacción. Entonces, tenemos que el calor liberado por la reacción es igual al calor absorbido por el agua y por el ¿qué? Por el calorímetro. Entonces, aquí vemos en este caso la ecuación que se utiliza para expresar en este caso, o que normalmente se usa cuando se va a hacer el cálculo de calores de reacción en calorímetro. Entonces vemos aquí que el masa del agua por calor, en este caso específico del agua, masa del calorímetro por calor específico del calorímetro y por la diferencia pues, de temperatura que está ahí. Entonces normalmente este término de masa del calorímetro y calor específico del calorímetro puede variar o se establece como una constante dependiendo del calorímetro como tal. O sea, se llama constante del calorímetro y muchas veces se representa este producto como la constante Kc y sus unidades pues son Joule sobre Kelvin. Entonces normalmente usted se va a encontrar, dependiendo del calorímetro del fabricante que se esté utilizando el calorímetro, usted encuentra, más que todo esto en la parte de laboratorio, pues va a encontrar el valor de Kc. Y que ya sabe que ese valor de Kc es el producto de la masa del calorímetro por el calor específico del ¿qué? Del calorímetro. Bien, entonces ahí vemos algunos esquemas de lo que es algunos calorímetros utilizados para todo el tema del cálculo de calor de reacción, ¿cierto? Y que pues se hacen normalmente en laboratorios de química. No sé si ustedes en algún momento hicieron alguno en química de laboratorio, se hace. Entonces, como hablamos de reacciones químicas, es importante repasar un poco sobre los diferentes tipos de reacciones químicas que existen y pues la clasificación de los mecanismos a los cuales ellas se realizan. Como vamos a entrar a hablar más adelante de equilibrio químico, es importante que ustedes repasen un poco, estos son conceptos químicos básicos, entender un poco cómo son algunas de las reacciones químicas. Dentro de ellas vamos a encontrar reacciones de síntesis, de desplazamiento doble, de descomposición. Simplemente como para entender un poquito esto de cómo se reorganizan los átomos en una reacción. Entonces aquí vemos lo que son los principales tipos de reacciones químicas. Muchas de ellas ustedes inclusive en el colegio cuando vieron química las trabajaron, pero pues vamos a repasar muy rápidamente cada una de ellas. Entonces las menciono de manera general cada una de ellas. Tenemos las de síntesis, las de descomposición, las de desplazamiento, sustitución, las iónicas,
las reacciones de oxidorreducción, reacciones de combustión, reacciones de neutralización, reacciones nucleares, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Entonces, la gran mayoría de estas reacciones que están aquí, por lo menos algunas de ellas, están presentes en los procesos productivos y de transformación química de los productos en la industria. Producción de ácido nítrico, producción de carbonato de calcio, por ejemplo en los fertilizantes, la producción de amoníaco, toda la industria química como tal, los procesos en este caso de catálisis, de pirólisis, que se generan muchas veces en las industrias petroquímicas. Entonces, pues se podría decir que dentro de todas estas reacciones que ocurren en los procesos industriales las podríamos ubicar dentro de alguna o por lo menos una o más de estas clasificaciones que tenemos acá. Entonces empecemos por la más sencilla, una reacción de ¿qué? De síntesis. ¿Qué es una reacción de síntesis? Entonces precisamente son reacciones en las que los átomos de los reactivos se unen y conforman en este caso una nueva molécula, una nueva sustancia, que pues va a tener en este caso unas propiedades totalmente diferentes. Entonces generalmente cuando hay una reacción de síntesis es muy común tener que las reacciones exotérmicas, ¿ok? Aunque también se pueden encontrar casos donde este tipo de reacciones son endotérmicas como tal, ¿ok? Se puede decir que las reacciones de síntesis son las más comunes, las más importantes, las que más se presentan en los procesos químicos, ¿ok? Y dentro de las que más también se presentan son las que vamos a ver ahora, que son las de desplazamiento simple y desplazamiento doble. Entonces aquí vemos un ejemplo de una reacción de síntesis, formación del ácido nítrico, formación del ácido fosfórico. Entonces nos damos cuenta aquí que los reactivos son dos especies y al final se produce solamente ¿qué? Solamente una nueva especie. Estas son las reacciones de síntesis. Entonces, por ejemplo, en la formación del ácido nítrico, una sustancia bastante útil en la industria de fertilizantes, por ejemplo aquí en Yara, se genera a cabo este proceso. Entonces ahí estamos viendo lo que es esa reacción. Reacciones de descomposición. De las reacciones de descomposición viene siendo el caso contrario. En la descomposición partimos de una sola especie química que se separa en sus especies de donde proviene. Entonces, por ejemplo, el proceso de electrólisis, ¿usted lo conoce? Saben que el proceso de electrólisis, la separación del agua en hidrógeno y oxígeno, es un proceso de descomposición donde tenemos que la molécula de agua, dos moléculas de agua, en este caso se separan, en este caso en dos moléculas de hidrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico. Entonces, aquí vemos que ocurre lo contrario, o sea, los reactivos partimos de uno solo, de una sola especie química y se transforma en este caso en una o más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bastante sencillo. Ahora, hablemos de las reacciones de desplazamiento único o desplazamiento. Estas de desplazamiento pueden ser de dos tipos, pueden ser de desplazamiento único o desplazamiento doble. Como su nombre lo indica, desplazamiento, lo que va a ocurrir es que un átomo va a reemplazar a otro, ¿cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Un átomo de los reactivos pasa y se ubica en el lugar de otro y se genera ese desplazamiento como su nombre lo indica, o también reemplazo. Entonces, en términos de generalización, lo vemos así, por ejemplo, AB más C. ¿Qué vemos que pasa? Que C pasa a ocupar el lugar de ¿qué? De B. Y quedan, ¿cuántas sustancias había en los reactivos? 2. ¿Y cuántas siguen habiendo en los productos? 2. Con la diferencia de que ahora donde estaba B, ahora está C. Y es un ejemplo de la formación, en este caso, de sulfato de hierro, ¿cierto? A partir de hierro y sulfato de cobre. Si yo uno hierro con sulfato de cobre, ¿qué va a pasar? El hierro va a pasar a ocupar el lugar del cobre y se genera en este caso un desplazamiento único. ¿Estamos claros ahí? O sea, fíjense en el ejemplo, aquí tenemos el hierro, pasa a ocupar el lugar del cobre y el cobre queda ahora solo, ¿cierto? Se genera ahí el desplazamiento único. Pero también ocurre el desplazamiento, en este caso, dobles. Por ejemplo, veamos uno de ellos. En el caso del desplazamiento doble ya ocurre lo contrario. Miren acá, tenemos dos reactivos, tenemos dos productos, pero ahora miremos lo que pasa. B pasa a donde estaba ¿qué? Donde estaba D, y D pasa a donde estaba ¿qué? B. Entonces se genera un doble desplazamiento y por eso es que se llama desplazamiento doble. Veamos un ejemplo que es la formación del cloruro de plata
y el nitrato de sodio. Vemos que el cloruro de plata se forma a partir de la reacción del nitrato de plata y el cloruro de sodio. Entonces vemos acá que el nitrato, en este caso este anión que tenemos acá, este anión que tenemos aquí, pasa a ocupar el lugar de donde estaba el cloro, y el cloro, el anión cloro, pasa a ocupar donde estaba el anión, en este caso de nitrato, este que está aquí. Entonces ocurre esa doble sustitución. ¿Está claro ahí? Bien. Ahora, también encontramos lo que son reacciones iónicas. Es importante tener en cuenta y conocer sobre qué procesos químicos, qué procesos industriales se generan procesos electrolíticos. Precisamente procesos electrolíticos son procesos donde se forman iones, y se dice y se entiende entonces que una reacción iónica son reacciones donde se forman iones, ¿ok? En el momento de disolverse. Recordemos que cuando una sustancia se disuelve, normalmente ocurre algo que se llama un proceso de disociación. ¿Y qué es un proceso de disociación? Entonces la sustancia se separa en sus iones. Por ejemplo, en este caso el cloruro de sodio, la sal común, cuando se disuelve en agua, se disocia en sodio y cloro. Y precisamente esta disociación es que permite que el agua con sal pueda transferir energía, pueda transferir electricidad, porque los sodio y el cloro tienen un ion de carga positiva, es el sodio, y el cloro es de carga negativa, y precisamente eso permite que se genere esos potenciales que permiten la transferencia de energía eléctrica. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de esas reacciones. Por ejemplo, cuando la plata en estado sólido se disocia en medio acuoso, se disocia en el ion de plata y el ion de cloro, este que está acá. Y aquí vemos algunos ejemplos que están aquí. Entonces, cada vez que usted vea una reacción química que aparece más, menos y aparece de esta manera, quiere decir que esos son reacciones iónicas. Recordemos que es un ion. Un ion es una sustancia que ha ganado electrones o que ha perdido. Entonces, cuando un ion es positivo, significa que es una sustancia que ha cedido electrones. Cuando un ion es negativo, es una sustancia que recibe electrones. El hidrógeno es positivo, entonces quiere decir que es una sustancia que ¿cuántos electrones cede? Un electrón, tiende a ceder un electrón. Por ejemplo, acá que sea más 2, significa que ese ion tiende a ceder, en este caso, ¿qué? 2 electrones. Y es lo que normalmente conocemos en la química como el enlace iónico. Por ejemplo, el sodio y el cloro forman un enlace iónico donde el cloro, en su configuración electrónica, en su último nivel de energía, tiene 7 electrones. Entonces, para poder cumplir con lo que se conoce como la ley del octeto, que establece que para que una sustancia sea estable debe tener todo su último nivel de energía completo o completar 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, ¿qué hace el sodio? El sodio le cede un electrón a ese cloro queda con 8 electrones en su último día de energía, queda con un estado estable y pues se forma el enlace. Entonces el sodio, al ceder ese electrón, queda cargado ¿qué? Positivamente, y el cloro queda cargado ¿qué? Negativamente. Normalmente cuando se le está enseñando, sobre todo en los clases secundarias, cuando se le enseña el concepto de química y de positivo y negativo, se enredan un poco. ¿Cómo así que él cede y queda positivo? ¿Cómo así que recibe y queda negativo? La forma de entenderlo, y yo normalmente lo que uso es: si tú recibes, tú quédate viendo, ¿no? O sea, quedas negativo, pero si tú prestaste, va a quedar positivo, que te van a dar interés, por así decirlo, una forma de poderlo entender. Bien, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Entonces, las reacciones de oxidorreducción. Entonces, las reacciones de oxidorreducción son reacciones químicas donde sustancias se oxidan y se reducen. ¿Cuándo se dice que una sustancia se reduce? ¿Cuándo se dice que una sustancia se oxida? Todos hemos escuchado del proceso de oxidación y todos hablamos, no, que se oxidó el carro, que se oxidó la tal cosa. Normalmente cuando se habla del proceso de oxidación se habla de que una sustancia pierde electrones, ¿cierto? Cuando una sustancia pierde electrones se dice que se oxida, ¿cierto? Entonces, cuando una sustancia se oxida es cuando hablamos de que hay pérdida de electrones, y cuando una sustancia se reduce porque una sustancia ha ganado electrones.
¿vale? Entonces hay reacciones químicas en donde una sustancia se oxida y al mismo tiempo que una se oxida, la otra se reduce. Entonces, ustedes en química, por allá, hace rato, si la tocaron en algún momento, ustedes le hablaron de un número bastante común que se llama el número de oxidación. Y ese número de oxidación te indica aquí ese elemento, esa sustancia, sí, ese elemento en una reacción química, cuántos electrones puede perder o cuántos electrones puede ganar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos comúnmente cuando estamos hablando de estados de oxidación, vemos que el hierro, por ejemplo, en algunas reacciones químicas el hierro puede ceder 2 electrones o puede ganar 3 o puede ceder 3 electrones, puede ser más 2 o más 3. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es esa parte de reacción de oxidación. Entonces, los estados de oxidación en una reacción química se agregan de acuerdo al grupo en la tabla periódica. Hay unas reglas de asignación. Por ejemplo, una de esas reglas básicas, como para recordarles, es que cuando el elemento se encuentra solo, como por ejemplo aquí, ¿qué elemento se encuentra solo? El carbono, ¿cierto? El estado de oxidación en esos casos es que 0. Otra de las reglas importantes de asignación de los estados de oxidación es que la suma de los estados de oxidación tiene que dar que 0. Entonces aquí, en esta reacción química, vemos que el carbono y el hierro tienen de estados de oxidación que 0. Veamos aquí por qué el hierro tiene 3 y por qué el oxígeno tiene menos 2. Entonces, una de las reglas básicas de estado de oxidación es que el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, ¿por qué trabaja ahí? Entonces, tenemos ahí F2. Perdón. Entonces, el oxígeno trabaja con menos 2 y el hierro. Entonces, una de las reglas básicas cuando se está aprendiendo a asignar esta asociación es cómo aproxima el otro. Eso se le evalúa al pelado cuando está aprendiendo química, ¿no? Entonces, 3 por menos 2, entonces da ¿qué? Menos 6. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que aquí tener un más ¿qué? Un más 6 para que me dé ¿qué? 0. Entonces, ¿con cuánto de trabajo el hierro? Con más 3, ¿cierto? Entonces, ¿por qué más 3? Porque se multiplica con los índices que están acá, con el número de átomos. 3 por menos 2. Y 2 por 3, 0. Entonces, por eso es que aquí el hierro trabaja con más 3, ¿cierto? El oxígeno con menos 2. Ahora acá, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Es lo mismo. Con el dióxido de carbono acá, tenemos CO2, tenemos que el oxígeno trabaja con menos 2, y tenemos que en este caso el carbono trabaja con más 4. ¿Por qué con más 4? Porque 2 por menos 2 da menos 4. Aquí en su índice 1, eso es 2 por 4, 4. 4 más 4. Da 0. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ahora, ¿cuánto se habla de que se oxidó? ¿Cuánto se habla de que se redujo? Entonces lo vemos aquí. Estamos viendo que acá el hierro pasó de tener una estado de oxidación de más 3, pasó a tener una estado de oxidación de ¿qué? De 0. Pero normalmente cuando se habla de ese cambio, le llamamos así. El hierro pasó de tener una estado de oxidación de más 3, pasó a tener una estado de oxidación de 0. Y el carbono pasó a tener un estado de oxidación de 0, pasó a tener un estado de oxidación de 4. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que en uno de los elementos el estado de oxidación aumentó y en otro elemento el estado de oxidación disminuyó. ¿Qué indica eso? Indica que una sustancia se oxidó y la otra se redujo. ¿Cuál se oxidó y cuál se redujo? Entonces, en este caso, si el número de oxidación aumenta, quiere decir que se está oxidando. Entonces, ¿quién es el que se está oxidando? El carbono. ¿Por qué el carbono se está oxidando? Porque está aumentando el número de oxidación. ¿Y quién se está reduciendo? El hierro. ¿Por qué el hierro es el que está reduciendo su número de qué? De oxidación. ¿Qué significa que se está oxidando el carbono? ¿Que está ganando o está perdiendo electrones? Está perdiendo electrones. ¿Y qué significa que el hierro se esté reduciendo? ¿Que está ganando o perdiendo? Está ganando. Entonces, esos son los conceptos de oxidorreducción. Reacciones de combustión, importantes de la industria también. Sabemos que todos los procesos petroquímicos generalmente tienen dentro de su funcionamiento reacciones de combustión para, en este caso, el calentamiento de calderas, calentamiento de hornos y todo el tema de combustión de gas combustible. Entonces, las reacciones de combustión
son bastante comunes encontrarse en las industrias petroquímicas y en la industria química como tal. Sabemos que las reacciones de combustión se caracterizan por la liberación de energía, gran cantidad de energía, vapor de agua y dióxido de ¿qué? De carbono, ¿cierto? Aquí vemos algunos ejemplos de reacciones de combustión para diferentes hidrocarburos. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de la combustión del metano, del propano y otras sustancias hidrocarburos y todo lo que es la estequiometría como tal de esas reacciones químicas. Entonces, es importante hablar de todo este tema de reacciones, todo este tema, porque obviamente, como vamos a empezar a hablar de equilibrio químico, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la energía libre de Gibbs se relaciona con el equilibrio químico. Entonces, es importante hacer un repaso, y yo les aconsejo que hagan un repaso sobre aspectos como estequiometría. ¿Sí me entienden a qué me refiero con el término estequiometría? Cálculos molares, cálculos de masa-masa entre los elementos. Entonces son esos conceptos como importantes de la química para cuando entremos en materia con el tema de equilibrio químico. Bien, entonces obviamente cuando hablamos de combustión hay que hablar de ¿qué? De la relación aire-combustible. Sabemos que es un parámetro importante cuando se está hablando del uso de hornos, el uso de equipos que van a generar un proceso de combustión. Entonces el aire ustedes normalmente ya conocen y se suele establecer por costumbre que el aire pues tiene una composición de 21% de ¿qué? De oxígeno y 79% de ¿qué? De nitrógeno, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos que el aire pues tiene otras pequeñas trazas de otros componentes como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el neón y otro tipo de gases presentes en él, pues en proporciones bastante pequeñas. Entonces, normalmente cuando se hace ejercicios de relación de aire combustible, se establece una relación bastante común que es la relación nitrógeno-oxígeno. Y esa relación de nitrógeno-oxígeno establece que por cada mol de aire hay una relación de 3.76, es decir, 3.76 átomos de nitrógeno por átomo de ¿qué? De oxígeno, y es esta que estamos viendo acá, esta relación que estamos viendo aquí. 79 sobre 21 da 3.76. O sea, que les puede decir que por cada 3.70, por cada átomo, o sea, por cada molécula de oxígeno diatómico tenemos 3.76 moléculas de nitrógeno diatómico. Entonces, precisamente podemos establecer que aquí lo vemos, 1 kilomol de oxígeno y 3.76 kilomol de nitrógeno forman lo que es 4.76 kilomol de ¿qué? De aire. Ojo con esta relación que está aquí. Entonces, 1 kilomol de oxígeno más 3.76 kilomol conforman 4.76 kilomol de ¿qué? De aire. Entonces, esa relación es importante y sobre todo en esta parte, si se dan cuenta aquí, decimos que el aire se puede expresar porcentualmente como 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, o también se puede expresar en términos de moles como que el aire tiene 1 kilomol de oxígeno y tiene 3.76 kilomol de ¿qué? De nitrógeno. Si me hago entender con esa relación, es como para no hablar de porcentajes, sino hablarlo en términos de moles, porque ustedes saben que en los químicos el mol es la unidad con la que se trabaja. Entonces es mejor trabajar con moles que trabajar con porcentaje. Y que eso te conforma ¿cuánto de aire? 4.76, que es esta relación que está acá, 4.76 kilomol de aire. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, normalmente, como les estaba diciendo, cuando se generan procesos de combustión, hay que establecer relaciones de aire combustible y que esa relación de aire combustible se mantenga pues en un valor fijo y en este caso pues estable, ¿ok? Normalmente en los procesos en la industria hay controladores en los procesos que regulan precisamente esa relación, o sea, cuánto aire debo suministrar de cuanto a cuánto combustible estoy suministrando. Esa es la que vemos en relación aire-combustible, AC, que están viendo ahí, que se establece como el cociente entre el flujo de aire, el flujo másico de aire y el flujo combinado. En este caso ese flujo combinado es de masa y ¿qué? De aire y de combustible. Entonces
Entonces, la masa combustible, ¿cierto? Entonces, importante recordar, como estamos trabajando con masa y mol, una relación importante a recordar química, creo que la mencionamos en esa clase que hablamos de sus principios fundamentales, que es que el número de moles se define como la masa sobre el peso molecular, o es decir, que el flujo másico es igual a los moles por el peso molecular, ¿cierto? Es la relación que estamos viendo acá. Bien, ahora bien, damos un ejemplo. Entonces, quiero que analicemos el siguiente ejemplo que está aquí. Entonces, un kilomol de octano se quema con aire que contiene 20 kilomol de oxígeno, como se muestra en la figura, y suponga que los productos contienen solo CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. Determina el número de moles de cada gas en los productos y la relación de aire combustible para este proceso de combustión. Vamos a analizar este ejercicio de cómo se genera esa relación de aire combustible, ¿vale? Entonces, ¿qué está entrando? Está entrando un kilomol de octano, no sabemos cuánto entra, ni tampoco sabemos cuál es la composición de los productos de la combustión, que van a ser CO2, H2O, oxígeno y nitrógeno. Entonces, sí podemos plantear lo siguiente. En este caso nos dicen que el oxígeno, ¿cuánto vale? Les digo que se quema con aire que contiene 20 kilomol de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí con esos 20 kilomol de oxígeno? Pero antes de plantear estas relaciones que estamos viendo aquí, nos van a hacer de gran ayuda. Entonces, normalmente, cuando hablamos del peso molecular del aire o la masa del aire, se multiplica los porcentajes, en este caso de nitrógeno, los porcentajes de oxígeno, respecto a la cantidad de cada uno de ellos. Pero normalmente cuando hablamos de la masa del aire, esta masa se toma como 29 kilogramos para un kilomol de aire, ¿cierto? Esto que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos la reacción que ocurre, que es el octano del aire, produce CO2, agua, O2 y nitrógeno. Entonces, como vamos a hablar de relaciones de aire y de kilomol de aire y eso, y es bueno expresar, en este caso, el aire no nos sirve así, sino que es importante expresarlo en términos de lo que lo conforma. ¿Qué lo conforma? Pues nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues, podemos expresar que el aire es oxígeno y nitrógeno. Ahora, ¿por qué aparece este 3.76 y este O2 que tenemos acá? Pues lo que habíamos planteado anteriormente, que un kilomol de aire, o sea, 4.76 kilomol de aire equivale a un kilomol de oxígeno y 3.76 kilomol de nitrógeno. Bien, ahora yo le hago la pregunta, ¿de dónde aparece este 20 que está aquí? ¿Dónde crees que aparece? Muy bien, son 20 kilomol de qué? De oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, esto que está aquí, esta reacción química que está acá, hay que balancear, ¿cierto? Hay que proceder a un proceso de balanceo para que pues quede totalmente balanceada. Por ejemplo, acá de carbono hay 8 carbonos, aquí hay 8 carbonos. Estamos viendo también de oxígeno, ¿cuánto es de oxígeno? 20 por 2 da 40. ¿Cuánto es de oxígeno acá? 8 por 2, 16. 9, 16 y 9 da 25. Y 7.5 por 2 da ¿qué? 15, 25 y 15 da ¿qué? 40, ¿cierto? Entonces damos cuenta que lo que están haciendo es balancear la relación. ¿Cómo se balancea? Pues utilizando los diferentes métodos de balanceo que hay, que a veces no es cuestión de la clase, pues tratanteo, por oxidorreducción, método algebraico. Pero lo importante es tener la ecuación química que balanceada. Bien, entonces, ¿qué establecemos acá ahora? Entonces aquí tenemos ya la ecuación química balanceada y tenemos pues ya todo listo, ¿no? Todo lo voy a medir para establecer esa relación de aire combustible. ¿Qué es lo que hacemos al expresar la relación de aire combustible? La masa de aire, como lo explicaba acá, es el número de moles por el peso que expresamos la masa de aire en términos de número de moles y el peso molecular del aire, ¿cierto? Y la masa de combustible
Entonces, en este caso, ¿qué viene siendo acá? Porque aparece aquí C y aparece H2. ¿Qué cree que estamos viendo ahí? Entonces, estamos hablando de combustible que forma esta sustancia, carbono y el ¿qué? Hidrógeno. Necesitamos calcular la masa del carbono y la masa del hidrógeno. ¿Cómo se calcula? Pues depende, en este caso, el número de átomos de carbono y el número de átomos de ¿qué? Hidrógeno. Entonces, le damos una aquí para que vean cómo se calcula eso. Entonces, respecto al número de moles de aire, tenemos que son 20 moles de qué? Del ciclo, ¿cierto? Por 4.76. ¿Por qué se multiplica ahí por 4.76? ¿Por qué tenemos esa relación? Fíjense que el peso molecular tenemos 29 kilogramos por hora, que es el peso molecular de qué? Del aire. Correcto, esa es la relación que tenemos ahí, ¿no? Sí quedó claro la parte de arriba, ¿por qué es así? Porque es 20 por 4.76 por 29. Porque recordemos que la relación es por 4 por 3.76 kilomol de nitrógeno por 1 kilomol de qué? Del oxígeno, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos kilomol de digo que es el aire, ¿no? El peso molecular del aire? Entonces, el peso molecular del aire, pues yo tengo la fórmula que es flujo de masa del aire es igual al número de moles de aire por el peso molecular del aire. El peso molecular del aire ya lo tenemos. Entonces, flujo de masa del aire es igual al número de moles de aire, en este caso por el peso molecular del aire, ya sabemos que es de 29 kilogramos sobre kilomol, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, nosotros tenemos que para el número de moles de aire, nosotros sabemos que 1 kilomol de oxígeno más 3.76 kilomol de oxígeno, ¿cierto? Es igual a 4.76 kilomol de aire, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ¿cuánto de oxígeno hay? 20, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicar 20 por esto, o sea, que viene siendo en pocas palabras, multiplicar a 20 por 4.76 multiplicado por el peso molecular que tenemos acá, porque te están diciendo que son 20 kilomol de oxígeno. Y en la parte de abajo, entonces empezamos con el carbono, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? Recuerden que el compuesto que se está 18 Hb 18, entonces 8 kilomol, en este caso de carbono, ¿por cuál es el peso molecular del carbono? 12, ¿cierto? Y de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno son? 18 por 1 kilogramo, que es el del hidrógeno. Y nos da la relación de aire, que es de 24.2 kilogramos de aire por cada kilogramo de qué? De combustible. Y establecemos la relación de combustible molecular. Bien, entonces, este cálculo es importante, sobre todo cuando se están trabajando procesos de combustión y obviamente en lo que es simulación de hornos, donde hay uso obviamente de aire y de combustible. Bien. Claro que sí. Entonces, ¿cómo? Sí, claro. Claro que sí. Y pues, creo que la clase también quedó grabada para que...
Bien, entonces voy a formar el play y le voy a pasar el material para que lo vean más detalle. Entonces, ya lo que vamos a trabajar ya la próxima clase es pues terminar toda esta parte de lo que tiene que ver con la parte de reacciones químicas y la relación con la termodinámica. Precisamente vamos a profundizar en este concepto que está aquí, que es el concepto de ley de Hess, y que tiene que ver con el cálculo de los calores a través de los cuales se forma una sustancia, ¿cierto? Y que podemos tener en este caso el calor calculado, pues haciendo cálculo de los diferentes caminos a través de los cuales se puede producir la reacción química, que es esa famosa ley de Hess, que es la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. Y pues vamos a ver un ejemplo. Aquí está, muy parecido a lo que les mostré en el video que les envié, y pues en uno de los ejercicios que les puse en la lectura. Por ejemplo, calculemos el calor de formación para la formación de el monóxido de carbono a partir de grafito y de oxígeno. Entonces, precisamente vamos a mirar cómo podemos calcular ese calor de reacción, pues a partir de reacciones que pues sí se conocen y que son más fáciles de calcular, porque por ejemplo aquí esta es una reacción que te dicen que es difícil de lograr en el laboratorio. Entonces, si nosotros queremos calcular el calor de esa reacción, podemos buscar otras reacciones químicas donde sí tengamos información. Entonces, ¿cuáles son reacciones químicas donde tenemos información? Esta que está aquí, que es del grafito y el oxígeno. Para formar CO2, ¿cuánto calor de reacción es? Menos 393. Y otra reacción conocida es la de formación del dióxido de carbono a partir de monóxido de carbono y oxígeno. Entonces, estas son dos reacciones que son fáciles de realizar y que se tienen cálculos, o sea, se tienen datos de los calores de reacción de esa sustancia. O sea, una es de menos 393.72 kJ por mol y la otra es de menos 282.98. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley de Hess? Hombre, lo que le dice la ley de Hess es: voy a calcular el calor de reacción de una reacción química a partir de otros calores de ¿qué? De reacción. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces lo que se hace es coger las reacciones que se conocen. ¿Cuáles son las dos reacciones que se conocen? Estas que están acá, ¿cierto? Pongo una debajo de la que de la otra y voy entonces a tratar de formar con estas dos reacciones, formar la reacción que original. ¿Cuál es la reacción original? Grafito más oxígeno para formar ¿qué? CO, ¿cierto? Recordemos cuál es la reacción que se quiere formar, la inicial. Es esta que está aquí, ¿cierto? Esta es la que queremos que formar y tenemos que calcular, pero no la podemos hacer directamente. ¿Y por qué no se puede hacer directamente? Porque dicen que esa reacción en el laboratorio es que complicada de hacer, porque hay reacciones que en el laboratorio pues se pueden hacer de manera sencilla utilizando calorímetros y haciendo pues el experimento, el montaje que habíamos mostrado, pero precisamente por medio de la ley de Hess es una herramienta que te permite calcular calores de formación pues a partir de otra reacción. Entonces aquí está, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué me sirve de acá de la primera? Me sirve que el grafito, entonces C, ¿cierto? Más oxígeno, que está aquí gaseoso, entonces fíjese, se va sumando, más CO2 otra vez, CO2. ¿Qué produce? Produce CO2, que es este que está aquí, CO2. Produce CO, que es este que está aquí, CO. Y produce un medio de oxígeno, que es este que está aquí. ¿Sí están viendo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces se va a tratar de quitar esas cantidades que son iguales. ¿Cuáles son las que hay iguales en ambos lados? En ambos lados vemos que CO2, ¿cierto? ¿Ven qué se hace con esas? Se cancelan, ¿cierto? Y vemos que hay, en un lado vemos que hay oxígeno, o sea, un mol de oxígeno, y en el otro lado vemos que hay un medio de mol de ¿qué? De oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que balancear, ¿cierto? ¿Dónde tendría que balancear para que quede balanceado? Tengo que multiplicar aquí. A la izquierda tengo que multiplicar esto por un ¿qué? Por un medio, ¿cierto? No, mira. Ahí está, ¿ya ven? Ahí está la animación, ¿ya la ven? Un medio. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Ya, esa no es la ecuación que necesitamos. Bien. ¿Qué quedó? ¿Qué fue lo que nos quedó luego que hicimos toda la cancelación? Esto quedó en un medio de oxígeno. El CO2 ¿qué? Se fue.
los dos oxígenos se juntaron, ¿cierto? Para formar el mismo que está ahí. ¿Y qué nos quedó en este caso? El CO, ¿cierto? Y nos queda la reacción esta que está acá. ¿Sí están viendo? Que esa es la reacción original que tenemos. Entonces ahora, ya está la reacción formada, pero ajá, y el calor de reacción, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que se dice? El calor de... Entonces la ley de G establece que el calor de formación de los productos menos el calor igual a de los reactivos. Entonces, este que está aquí, de menos 393.75, ¿cuál es? Ese era el calor de formación de ¿cuál? De la primera reacción, ¿cierto? En este caso, del que tenemos aquí, de la formación de CO2. Y la otra que tenemos acá, de menos, entonces, menos, ¿por qué menos? Porque el menos uno es de la forma y el otro es de la ecuación menos 282.98, entonces eso da menos 463.01 kilojoule mol, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? O sea, que la ley de Hess, o sea, nos va a permitir establecer el calor de reacción de una ecuación desconocida por medio de reacciones que sí son conocidas. Entonces, la próxima clase profundizamos un poco más de esto, hacemos otro ejemplo, pues voy a explicar de pronto el de la lectura, sino que como no puedo leer internet para de pronto abrir la lectura y mirar el ejercicio que planteé ahí, le agradezco de pronto si lo pueden traer para que me lo digan en la clase y puedo socializar acá. Pero entonces esta es la parte de la ley de Hess, que es con el cálculo de las entalpías de reacción, que es exotérmica. Entonces, ¿por qué es importante el cálculo de las entalpías de formación en esta parte? Porque a partir de estos datos también vamos a poder establecer si una reacción es espontánea o no es espontánea, que son los criterios de espontaneidad. Entonces, eso lo vamos a ver. Aquí este otro ejemplo. Tiene que leer. No, tranquilo, que precisamente vamos a eso, es lo que es la idea. Y pues la idea es poder llegar a abordar toda esta parte, los gases, toda la parte cinética y llegar a esto, que es como la parte que me interesa bastante, que tiene que ver con esto, que es la espontaneidad, reversibilidad, donde ya vamos a empezar a hablar precisamente de esos conceptos de espontaneidad, de no espontaneidad, cuando un proceso es espontáneo, cuando un proceso no es espontáneo, y precisamente eso nos va a llevar a lo que el trabajo que les pedí en la clase hoy. Aquí está pues el término de las entalpías, y por eso saber con el calor de reacción podemos saber si es espontáneo o no es espontáneo, y también nos lleva a lo que es el concepto de entropía, todo el tema de segunda ley, y al final de eso nos lleva todo el tema del sistema aislado, todo el término de entropía, nos lleva a esta parte que es precisamente lo que consiste el trabajo de ustedes, que les van a hacer, y es la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Ahí vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de ellos, cuáles son las condiciones. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta tablita bastante interesante que nos va a permitir saber cuando el sistema es aislado, cuando está presión y temperatura constante, cómo se deben comportar las energías de Helmholtz y de Gibbs. Vamos a ver un ejemplo cómo se calcula esa energía de Gibbs, cómo se calcula esa energía de Helmholtz. Aquí está, calcular la variación de la energía libre, cómo se calcula. Y bueno, eso es lo que viene para las próximas clases. Ya precisamente vamos a ver la parte del equilibrio químico. Aquí está ya la parte que empezamos a hablar de equilibrio químico, constantes de equilibrio. Y vamos entonces a empezar a hablar de cómo inclusive se relaciona esa energía libre de Gibbs que ustedes conocen, toda la parte de equilibrio químico, cómo se relaciona la energía libre de Gibbs con la parte de equilibrio químico, ya que la energía libre de Gibbs no solamente sirve para saber si una reacción es espontánea o no, sino que también nos sirve para determinar si una reacción química se va a llevar en la dirección que quiero y hacia donde quiero que se produzca una reacción, porque las reacciones pueden ser reversibles, ¿no? Pueden darse en un sentido y pueden darse en otro. De muchas veces nos interesa que se esté llevando en un solo sentido y que no se lleve en el otro. Entonces la energía libre de Gibbs es un parámetro que también nos va a permitir saber si la sustancia alcanza el equilibrio o no, que es esto que vemos aquí. Entonces esa fórmula la vamos a ver, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy.
Ya la clase pues queda grabada, la voy a subir ahí como un video de YouTube en la plataforma Perro. Para el trabajo de hoy les va a haber un link en la plataforma para que lo monten. Respecto al seguimiento de aquí, que ya hay que tenerlo hasta el 7 de octubre, pues se va a incluir lo que es las dos lecturas iniciales, ¿cierto? Creo que yo le puse uno de refuerzo que mezcla las dos y el taller. O sea, son esas cuatro notas que están ahí. Aprovecho también para pedirle disculpas por la ausencia de las clases pasadas, no es porque quisiera, sino de fuerza mayor se me presentaron unas situaciones y pues la idea es subirles otro video ampliando un poquito más algunos temas. Bueno, básicamente se podría decir que este es como el de recuperación, porque la idea de hoy era tocar la parte seguida desde GIPS en adelante, o sea, desde la parte de todo el tema de espontaneidad. Toda esta parte inicial era lo que pensaba pues hacer en el proceso de recuperación. Está pendiente ese tema, sí me gustaría pues buscar las alternativas para poder a profundizar algunos conceptos a mayor profundidad de las clases que no se lograron ver. Algunas de las propuestas que se hicieron sobre la mesa fue que yo grabara unos videos con las clases, no sé si pues esa les parece, que yo les mande pues los videos, así como una clase como la que acabo de dar yo acá, pues que ustedes lo vean y pues se pueda retroalimentar en las próximas clases. No sé si les parezca para el tema de la primera unidad, la primera parte que está acá. Bueno, se me ocurrió, no sé si se puede, pensando, no sé si